5 acciones que contribuyen a cuidar el medio ambiente. Separar la basura. Desde pequeño es bueno que los niños aprendan a separar los residuos para que se puedan reciclar. Usar productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Consume fruta y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otro producto contaminante. Cierra los grifos correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra los grifos y controla que no existen fugas. Muévete en el transporte público. La contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida de los coches. Utiliza el transporte público para desplazarte y ayudarás a cuidar la naturaleza. Aprovecha la luz natural para reducir el consumo de luz eléctrica. Abre las ventanas y sube las persianas que entre la luz del sol en tu casa. Cambia la bombilla de tu casa. Las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Así que plantar un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives, como ves, son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Explica por qué los mandamientos séptimo y décimo exigen la integridad de la creación. Séptimo mandamiento: no robarás. Décimo mandamiento: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Dios regaló todo lo que hay en la naturaleza a los hombres para que sacaran provecho de ello, que no lo contaminen y que no lo exploten sin medida, pues deben pensar en sus hijos, nietos y bisnietos, que también necesitan de todo esto. Aquel que destruye la naturaleza le está robando lo que pertenece también a todos los hombres que vendrán después, rompiendo así la integridad de la naturaleza. Respeto a la vida. Este es el mayor de los respetos. Y para poder entenderlo es necesario contar con un concepto amplio del término vida. Por decirlo de alguna forma, es lo más valioso para cualquier ser humano. Pero para mí, respetar la vida significa vivirla, observarla y disfrutarla antes de que llegue el cese de la misma. Significa tomar las decisiones que dicta tu corazón en lugar de hacer lo que hay que hacer. No hay nada de vida en ser como quieren los demás que seas. Todas las personas podemos vivir la vida como deseamos y eso es respetar la vida. Eso es respetarse a uno mismo. Seguramente esto es muy diferente de lo que has aprendido con el paso del tiempo. Tal vez te han enseñado a ser buena persona, a portarte muy bien, a hacer lo que no te gusta para ganarte el amor de los demás, para poder hacer lo que quieres, para ganarte la vida. Cuando si estás vivo es porque ya te la has ganado. En fin, la vida se debe respetar no solo porque si ésta no existiese, no hubiera una cultura en la cual vivir, y mucho menos una sociedad, sino porque sabemos muy bien que tú, yo, ni nadie estuviera aquí si no existiese la vida. Las actitudes más frecuentes ante la muerte y el morir. Existen 5 formas clásicas de encararnos hacia el fenómeno de la muerte. Primera fase: la negación. En primer lugar, la negación o indiferencia, que consiste en esquivar al máximo la presencia de la muerte, incluso la reflexión sobre ella, viviendo como si no existiese. Esta actitud comúnmente extendida de tratar la muerte como un tema tabú. Fase 2. Actitud desafiante.
En segundo lugar, existen personas que se acercan a la muerte de forma omnipotente y desafiante, lo que coloquialmente significaría jugarse la vida. Vivimos como si no fuésemos a morir, jamás, y nos exponemos al fenómeno de forma consistente. El pensamiento común en este tipo de personas suele ser: a mí no me va a pasar nada. Angustia, tercera fase. El miedo y la angustia. Las personas que conectan desde esta actitud adquieren un estilo cognitivo pesimista y desesperado ante la vida y tienden a repetirse preguntas vinculadas con el carácter incierto de la persona. ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte? ¿Cómo y cuándo moriré? Fase 4. Liberación. El acercamiento a la muerte sería desde un punto de vista de liberación o alivio. Liberar el cuerpo y la mente de una existencia dolorosa, dependiente o rutinaria es el horizonte que algunas personas anhelan conseguir. En ese sentido, suelen generarse controversias de opinión sobre los debates de la eutanasia o el suicidio, por ejemplo. Fase 5. Aceptación. Quizás el acercamiento o la actitud más sana es la del realismo y la aceptación. La actitud resignada y realista posee un carácter pragmático que acepta la muerte como una realidad radical y auténtica. En ese sentido, ser consciente del carácter finito del ser humano, no desde un punto de vista trágico, nos educa a valorar la vida y sobre todo los avatares negativos y los giros del destino que la muerte depara. La muerte nos está educando como principal agente de cambio de nuestras vidas. Principales organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional. Consiste en un movimiento a nivel mundial con más de 2 millones de integrantes de 152 países, quienes se encargan de realizar investigaciones sobre situaciones de abusos o de violaciones de los derechos humanos. Centro de Acción de los Derechos Humanos. Esta organización se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene como objetivo finalizar con los abusos de dichas jurisprudencias, utilizando un método tecnológico e innovador para fomentar nuevas estrategias destinadas a tal fin. El Fondo para la Defensa de los Niños. Es una organización privada cuyo trabajo comenzó en el año 1973 a través de donaciones provenientes de diversas fuentes, como fundaciones, organizaciones gubernamentales y de los propios individuos. Su trabajo consiste en garantizar la igualdad de condiciones para todos los niños. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. UNICEF es una organización mundial sin fines de lucro que opera en más de 190 países, con el objetivo de proteger los derechos humanos de todos los niños. Esta organización es una agencia de las Naciones Unidas creada en el año 1946, período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, su primer objetivo fue prestar ayuda en situaciones de emergencia. Las instituciones que luchan por la vida son entidades que se dedican a promover, procurar la defensa y hacer regir los derechos inherentes a cada individuo. Su trabajo está destinado a la promoción y protección de las legalidades escritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las instituciones que luchan por la vida son: Amnistía Internacional. Consiste en un movimiento a nivel mundial con más de 2 millones de integrantes quienes se encargan de realizar investigaciones sobre situaciones de abuso o violación de los derechos humanos. Esta organización tiene como objetivo realizar las denuncias correspondientes reclamando justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
UNICEF es una organización mundial sin fines de lucro que opera en más de 190 países, con el objetivo de proteger los derechos humanos de todos los niños. Esta organización es una agencia de las Naciones Unidas creada en el año 1946, período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, su primer objetivo fue prestar ayuda en situaciones de emergencia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta organización tuvo sus orígenes en el año 1945. Nació con el objetivo de proporcionar ayuda para encontrar soluciones a los conflictos entre países. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La UNESCO tiene como objetivo primordial construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.